Muy buenos días, tardes o noches. Presentaremos el tema de trayectorias paramétricas, presentando a Marisela Herrera Hernández, José Carlos Cocom, Óscar Francisco Pérez Pérez y su servidor Sergio Ezequiel Lorenzo Gutiérrez. Para introducirnos pocos en este tema, una trayectoria puede demandarse a un sistema robótico o mecatrónico, como una especificación para cada uno de sus eslabones o bien como la definición de posiciones y orientaciones en el espacio de trabajo. Digamos que el espacio de las circulaciones pues es como el robot, exactamente como deben moverse cada una de sus partes, en este caso de eslabones. Es como que le diéramos instrucciones precisas para cada articulación o junta de robot, diciéndole cuánto y en qué posición debe moverse. El espacio de la tarea o espacio cartesiano, que aquí en lugar de decirle al robot cómo puede, cada parte moverse individualmente, le dice en qué posición de orientación debe estar en el espacio. Es como que si le dijéramos, mueve la mano o hasta este punto y colócate a esta dirección, sin preocuparnos cómo debe mover sus articulaciones para lograrlo. Las trayectorias paramétricas. En lugar de simplemente especificar puntos de destino en el espacio, las trayectorias paramétricas permiten definir cómo el robot debe moverse de manera suave y continua, desde el punto inicial a un punto final, evitando obstáculos y cumpliendo con restricciones cinemáticas y dinámicas. Un poquito en la descripción, en el espacio igual cartesiano nos permite considerar obstáculos que el robot debe evitar, ayuda a planificar rutas que el robot debe seguir, teniendo en cuenta la forma y tamaño del camino. De ahí definimos las áreas donde el robot no debe moverse, o sea, las áreas prohibidas. Propiedades en el diseño de trayectorias. El diseño de trayectorias debe cumplir las siguientes propiedades. Primero, se busca definir funciones continuas con respecto del tiempo para facilitar el cálculo de la velocidad como la primera derivada y el cálculo de la aceleración como la segunda. El cálculo de la trayectoria debe ser computacionalmente eficiente. El uso de polinomios, en particular cuando se expresan de forma matricial, permiten simplificar la generación y definición de las trayectorias. Deben evitarse trazos de trayectorias con efectos no deseables, como curvas no regulares o trayectorias con cortes abruptos. Generación de trayectorias paramétricas. Uno de los aspectos clave en el uso de trayectorias paramétricas en la robótica es la generación automatizada de estas trayectorias. Los avances en algoritmos de generación han permitido la creación de trayectorias suaves y eficientes que optimizan el tiempo y el consumo de energía. Estos algoritmos tienen en cuenta las restricciones cinemáticas y dinámicas del robot, así como las condiciones del entorno para garantizar movimientos seguros y precisos. A lo que queremos llegar con estas manos robóticas es hasta parecernos mucho a lo que es una mano de un ser humano. Nosotros definimos a dónde las queremos mover con el cerebro, a dónde, para evitar obstáculos. Todo eso se hace a través de matrices de rotación, donde hay bastantes operaciones, y lo hacemos para parecernos más a nosotros, los humanos. Planificación y control de movimiento. Una vez generadas las trayectorias paramétricas, deben ser planificadas y controladas para que el robot las siga con precisión. En este sentido, se han desarrollado estrategias avanzadas de planificación de movimiento que tienen en cuenta la dinámica del robot y la optimización de trayectorias en tiempo real. Además, los sistemas de control de radioalimentación permiten al robot ajustar su movimiento para adaptarse a cambios imprevistos en el entorno. Como bien lo comentaba, nuestras manos son bien afinadas por el cerebro. Nosotros sabemos a qué distancia están los objetos, con qué fuerza agarrarlo, o para romper el objeto. O sea, nuestro mano y nuestro cerebro están conectados los dos mutuamente, listos en el entorno. Las trayectorias de posición y orientación. Consideremos que X es el vector de las variables del espacio operacional que expresa la posición y orientación del efecto final. Generar una trayectoria en el espacio operacional representa determinar una función x de t, tomando el sistema del efecto final desde la ubicación inicial hasta el final en un tiempo t, a lo largo de una ruta predeterminada con una ley específica del tiempo de movimiento. Para ello, primero que nada, considerar la posición del sistema del efector final. Por consecuencia, la orientación se dará. Hablaremos sobre las rutas primitivas. Para la definición de rutas primitivas es conveniente referirse a la descripción paramétrica. Rutas en el espacio. Supongamos que P es el vector tridimensional y f de s es una función vectorial continua definida en el espacio. Si S de f consideramos la ecuación.
La ecuación define la representación paramétrica de la ruta y el escalar. S se conoce como parámetro. Conforme incremente S, el punto P se moverá sobre la ruta a una dirección dada. Se dice que esta dirección está inducida por la representación paramétrica. Tomemos esta representación como una función. Como sabemos, P es varía dependiendo del valor de S. Es decir, el brazo tendrá un lugar de movimiento donde no se puede exceder, pero siempre va a pertenecer a P. Para comprenderlo un poco mejor, aquí hay una representación gráfica de una ruta paramétrica, de una ruta en el espacio. Y como podemos ver, P es la función en donde se debe estar moviendo, pero siempre va a pertenecer a la misma función. En las trayectorias de posición tenemos que un vector tridimensional de la representación paramétrica de una ruta como una función de una coordenada, el origen del sistema de referencia del efector final se mueve en un determinado tiempo. Aquí, por motivos de simplicidad, tenemos que el origen de una coordenada de una ruta se encuentra en pi y que la dirección inducida vaya de este a pf. Aquí tenemos la fórmula para calcular las trayectorias de posición, donde tenemos que t es el vector tangente a la ruta en el tiempo del punto P en una ecuación anterior ya vista. Entonces S representa la magnitud del vector de velocidad relativa al punto P, tomado con el signo positivo o negativo, dependiendo de la dirección que éste haya tenido a lo largo de su tiempo. La magnitud de P inicia desde 0 y luego varía con un perfil parabólico o trapezoidal según cualquiera de las opciones antes mencionadas, y finalmente regresa a 0 en t es igual a tf. En las trayectorias de orientación aquí tenemos igual la fórmula, la cual representa una matriz de rotación que describe la orientación del efector final como una función de tiempo respecto al sistema de referencia base. Bueno, una vez que se haya especificado esta ruta y la trayectoria en el espacio operacional en términos, pueden usarse técnicas de cinemática inversa para encontrar sus trayectorias correspondientes en un espacio articular. Tenemos otros tipos de trayectorias, pero más que nada estas son utilizadas para determinar si el robot debe moverse desde un punto inicial a un punto final. Este movimiento podría ser realizado según infinitas trayectorias espaciales, y por su sencillez de implementación y su utilidad, la práctica la incorporan los robots más que nada comerciales, siendo una generación de función del control cinemático. De este modo se puede encontrar que los robots dispongan de sus trayectorias, ya sean punto a punto, trayectorias continuas, las cuales vamos a ver a continuación. En las trayectorias de punto a punto, cada articulación del robot va evolucionando desde su posición inicial a la final sin realizar consideración alguna sobre el estado de las demás articulaciones. Aquí se puede notar que normalmente cada actuador trata de llevar a su articulación al punto de destino en un menor tiempo posible, pudiéndose distinguir dos casos: el movimiento eje a eje o el movimiento simultáneo de eje. Esto a su vez, dentro del segundo tipo, los ejes pueden moverse de manera independiente o de manera coordinada. En el movimiento eje a eje tenemos que en este caso solo se puede ir moviendo un eje cada vez, no todos al mismo tiempo. Este comenzará a moverse la primera articulación y una vez que éste haya alcanzado su punto final, lo hará la segunda y así sucesivamente. Este tipo de movimiento puede dar como resultado un mayor tiempo de ciclo, teniendo como una única ventaja un menor consumo de potencia instantánea por parte de los actuadores y una posible multiplicación de una única etapa de potencia. En el movimiento simultáneo de eje a eje, en este caso todos los actuadores comienzan a moverse simultáneamente, a mover las articulaciones a una velocidad específica para cada una de ellas. Dado la distancia a recorrer y las velocidades serán en general diferentes, cada una acabará con su movimiento en un instante diferente. Es decir que al momento que empiece a moverse un eje, las demás articulaciones empezarán a dar su propio movimiento. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo puede darse este tipo de movimientos. Y de mi parte sería todo.
Por este lado tenemos las trayectorias coordinadas o asíncronas. Para evitar que algunos actuadores trabajen forzando sus velocidades y aceleraciones, teniendo que esperar después la conclusión del movimiento de la tripulación más lenta, puede hacerse un cálculo previo, averiguando cuál es esta articulación y qué tiempo invertiría. Se ralentizará entonces el movimiento del resto de los ejes para que inviertan al mismo tiempo en su movimiento, acabando todos ellos simultáneamente. Se tiene que así que todas las articulaciones se coordinan comenzando y acabando su movimiento a la vez, adaptándose todas a la más lenta. La mayor parte de los robots industriales cuenta con este tipo de trayectorias, denominándose frecuentemente de manera genérica como trayectorias punto a punto, como podemos ver en la imagen. Las trayectorias continuas. Cuando se pretende que la trayectoria que sigue el extremo del robot sea conocida por el usuario, la trayectoria en el espacio cartesiano o del que está haciendo la tarea, es preciso calcular y controlar la manera continua de las trayectorias articulares, que por lo general presentan una compleja evolución temporal. Típicamente las trayectorias que el usuario pretende que el robot describa son trayectorias en línea recta o en ángulo de círculo, como vemos en la imagen que tenemos a continuación. La generación de trayectorias cartesianas. Normalmente el usuario del robot indica el movimiento que éste debe realizar, especificando las localizaciones espaciales por las que podemos pasar el extremo junto con otros datos como instantes de paso, velocidades o tipos de trayectorias, como por ejemplo es frecuente que se especifique que el robot debe ir de un punto inicial hasta otro final, siguiendo el espacio de la tarea o en línea recta a una velocidad constante. Generación de trayectorias cartesianas. ¿Cómo generamos estas trayectorias? En ocasiones el usuario precisa especificar una secuencia de localizaciones por las que se desea que pase el extremo del robot. Precisamente se debe establecer un interpolador entre las localizaciones expresadas en el espacio de la tarea, que dará como resultado una expresión analítica de la evolución de cada coordenada. La interpolación más simple consiste en la lineal entre dos localizaciones sucesivas, de modo que el intervalo entre cada dos localizaciones, cada coordenada en el espacio de la tarea, evoluciona a velocidad constante de su valor inicial hasta su valor final. Aquí tenemos también la fórmula que se puede usar para calcular, la cual donde TI y TF son los instantes de tiempo en los cuales se pretende alcanzar la localización inicial y final del intervalo. Otro tema es el muestreo de trayectorias cartesianas. La trayectoria cartesiana es más habitual en la línea recta, utilizándose también en ciertas ocasiones como trayectorias circulares. Ambas pueden ser descritas con facilidad de manera analítica en función del tiempo, de modo que es fácil conocer las coordenadas cartesianas por las que se desea que pase el extremo del robot en un instante concreto. En general no es factible obtener a partir de esta descripción analítica de la manera cartesiana, por lo que se corresponde a descripción analítica de la trayectoria articular, siendo que posible convertir una localización cartesiana en una configuración articular a partir del modelo cinemático directo, que al ser preciso seleccionando puntos de la trayectoria cartesiana, el muestreo puede ser convertidos a su correspondiente configuración articular, siendo esta tarea función del control cinemático. El muestreo de estas trayectorias igual indica la no linealidad existente en el modelo geométrico del robot, que indica que dependiendo de su cinemática y de la posición instantánea en cuestión, el error cometido entre la trayectoria y resultado del extremo del robot y la trayectoria cartesiana deseada que coincidirían en los puntos seleccionados puede variar, por lo que es conveniente decidir no solo cuántos puntos se seleccionen de la trayectoria cartesiana, sino también cuáles son esos puntos, teniendo siempre como objetivo llegar a un compromiso entre el número de puntos seleccionados y el error entre la trayectoria resultante y la deseada. La interpolación de trayectorias dispone de la secuencia de configuraciones articulares por las que debe pasar el robot. La siguiente función del control cinemático es la de unir esta sucesión con puntos articulares garantizados, junto con las condiciones de configuración, tiempo de paso y con que siempre se cumplan las restricciones de velocidad, aceleración máximas asociadas a los actuadores del robot, de manera que se consiga una trayectoria realizable y suficientemente suave.
Para todo esto se debería seleccionar algún tipo de función cuyos parámetros o coeficientes se ajustarán al imponer las condiciones de contorno, posiciones, velocidades, aceleraciones. En la selección de esta función se debe considerar también que el cálculo de los subparámetros como su posterior utilización para generar puntos de consigna al control dinámico debe hacerse en tiempo real, por lo que la simplicidad de la función será un factor a valorar. Por todos estos motivos se usa la función interpoladora, que es una de las que los puntos de trayectoria se utilizan conjuntamente con las funciones más simples, ya que interpola localmente la secuencia de puntos, y esto es solo unos puntos consecutivos de un intervalo, solapándose unas con otras para su siguiente continuidad. Bueno, continuando con la diapositiva. Interpoladores lineales. Supóngase que se pretende que una de las articulaciones por los valores QI en los instantes de t a la i. Una primera solución a este problema consistiría en mantener constante la velocidad de movimiento entre cada dos valores sucesivos, q a la i a la menos 1 y q a la i de la articulación. La trayectoria entre dos puntos de q a la i menos 1, qi sería entonces esta ecuación que tenemos aquí, que es q de t, siempre y cuando t sea t a la i a la menos 1, pero menor que t a la i, y nos dan esta condición. Esta trayectoria asegura la continuidad de la posición, pero origina saltos bruscos en la velocidad de la q de la articulación, y consecuentemente precisa de aceleraciones q' de valor infinito, lo que en la práctica no es posible. Posición, velocidad y aceleración para un interpolador lineal. Aquí se observan unas imágenes de cómo es su comportamiento. Para asegurar que la trayectoria que une los puntos por los que tiene que pasar la articulación considerada presente continuidad velocidad, puede recurrirse a utilizar un polinomio de grado 3 para que cada pareja de puntos adyacentes. De este modo, en cada intervalo, al tener 4 parámetros disponibles, se podrán imponer 4 condiciones de contorno, 2 de posición y 2 de velocidad. Los valores de las velocidades de paso por cada punto deben, por tanto, ser conocidas a priori. Se consigue así una trayectoria compuesta por una serie de polinomios cúbicos, cada uno válido entre dos puntos consecutivos. Este conjunto de polinomios concatenados escogidos de modo que exista continuidad en la posición y velocidad se denomina splines, cúbicos por ser de tercer grado. La expresión de la trayectoria que une los dos puntos adyacentes q a la i, qi más 1 será la siguiente ecuación. Nos dan esta condición. Interpolador spline íntico. En el caso de las velocidades de paso vengan impuestas por algún criterio externo y sean por tanto condiciones de contorno, y se precise garantizar la continuidad de las aceleraciones, es necesario aumentar el grado del polinomio que define la trayectoria en cada intervalo hasta 5, disponiendo así de 6 parámetros que permiten ajustar las 6 condiciones de contorno. La imposición de las 6 condiciones de contorno en cada tramo permite obtener las correspondientes de coeficientes que definen el polinomio. Interpoladores trapezoidales. El uso de polinomios de tercero o quinto grado permite asegurar que el polinomio pasa por los dos puntos, al mismo tiempo permite imponer los valores de velocidad de paso por los mismos. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con el interpolador de primer grado lineal, la velocidad de la articulación durante el recorrido está variando continuamente, lo que exige un control continuo de la misma. Aquí se muestra cómo se comporta. Una alternativa que proporciona una solución intermedia consiste en descomponer en 3 tramos consecutivos la trayectoria de uno de los dos puntos q a la 0 y q a la 1. En el tramo central se utiliza un interpolador lineal y por tanto la velocidad se mantiene constante, no siendo preciso imprimir aceleración alguna al actuador. En los tramos inicial y final se utiliza un polinomio de segundo grado, de modo que en el tramo 1 la velocidad varía linealmente desde la velocidad de la trayectoria anterior a la del presente, y en el tramo 3 varía linealmente desde la velocidad de la trayectoria presente hasta la de la siguiente. Se tiene entonces que en los tramos inicial y final de la aceleración toma valores constantes distintos de 0, mientras que en el tramo intermedio la aceleración es nula. Otros interpoladores. Se han propuesto y utilizado cuanto menos experimentalmente otros tipos de interpoladores para conseguir unir los puntos de la trayectoria con funciones continuas de variables derivables 2 veces y computacionalmente manejables. Aparte de las ya citadas, ya pueden destacarse la utilización de funciones senoidales que aseguran la continuidad en todas las derivadas
De este modo, para unir dos puntos consecutivos podrían utilizarse funciones de la forma u de t de a más bt más c seno de w de omega t. Imponiendo las condiciones de contorno en posición, velocidad y aceleración, se obtendrían las correspondientes coeficientes. Aplicaciones prácticas. Las trayectorias paramétricas tienen una amplia gama de aplicaciones prácticas en la industria, desde la fabricación hasta la logística, pasando por la medicina y la exploración espacial. Los robots utilizan trayectorias paramétricas para realizar tareas de manera eficiente y precisa. Por ejemplo, en la industria automotriz, los robots utilizan trayectorias paramétricas para soldar, pintar y ensamblar componentes con una precisión milimétrica. Bueno, eso sería todo.